Buenos días, muchas gracias. Es un honor realmente que me hayan invitado y acompañarlos este día. Vengo de muy cerquita y compartimos muchas de las cosas que he estado escuchando desde ayer en cuanto a epidemiología y el afán por mejorar la medicina en los países en el que estamos. Vamos a tratar de hacer un abordaje rápido, escueto pero profundo del síndrome metabólico en obstetricia. Como ustedes saben, la paciente embarazada representa para todos un reto, uno porque hay muchos cambios fisiológicos, porque se trata de dos pacientes, el feto y la madre. Hay cambios no solo fisiológicos, metabólicos, sino anatómicos. Entonces, en crítico, cuando nosotros desconocemos o olvidamos los cambios fisiológicos, a veces nos parecen patológicos, pero a veces lo patológico lo asumimos como fisiológico. Y es cuando podemos descuidar algunas de las condiciones que pueden llevar a la mujer a tener complicaciones en el embarazo y en el posparto. Bien, fíjense que cuando Britney Spears se embarazó, nos llamó y nos dijo, mira, estoy embarazada, pero vos sabés que a mí me gusta comer. A mí también, le dije. Y yo fui a Antigua, ahora en julio, cuando vine para el Congreso de Ginecología, y me dejó impactado, le dejo ahí el Subanik y el Kakik, ¿se llama? ¿Así se llama? Sí. Buenísimo. Le dije, te lo recomiendo, pero no abuses. Bueno, muy bien. Britney Spears iba por buen camino, pero comió de más. Comió de más. Y desarrolló un síndrome metabólico que hasta la fecha le ha costado manejarlo. Ven ustedes que da presentaciones con su pancita, y ya no está embarazada, terminó en cesárea, ¿verdad? Porque tuvo muchas complicaciones, porque se descuidó no solo en la comida, sino tal vez en su salud. El síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones metabólicas y cardiovasculares que están en relación con la resistencia a la insulina, pero no solo con la resistencia a la insulina. Sí, la resistencia a la insulina, que es un proceso propio del embarazo que se desarrolla en el segundo y tercer trimestre, puede llevarnos a obesidad, alteraciones como diabetes o hiperglicemia nada más, pero puede llevar, acompañado de obesidad, a alteraciones cardiovasculares, ocasionadas generalmente por una inflamación crónica de bajo grado y que se va desarrollando poco a poco. Definitivamente tenemos que reconocer que el síndrome metabólico puede representar un peligro para la madre en el embarazo, pero también puede representar un peligro cardiovascular a futuro. Y creo que de eso vamos a tener una charla posterior. La dislipidemia, que es uno de los factores o de los pilares diagnósticos del síndrome metabólico, está implicada en la génesis de la peroxidación de lípidos. Vamos a ver una gráfica más adelante en el que voy a tratar de hacer un algoritmo de cómo se van desarrollando estas alteraciones. Conducen a un estrés oxidativo que ustedes saben que si se hace en una forma prolongada y crónica puede llevar a lesión endotelial y esto predisponer a lesiones cardiovasculares, hipertensión y sobre todo preeclampsia. Diferentes nombres ha recibido el síndrome metabólico, desde síndrome X, que es el que conocíamos antes. Me llamó la atención mire, cintura hipertrigliceridémica. Che, tenés cintura ni se puede decir. Síndrome plurimetabólico, síndrome dismetabólico, y cuando le agregamos el prefijo dis, así como la disoxia, así como la dislipidemia, así como el dismetabólico, le agregamos algo más, que es difícil de tratar. Porque algo que se le agrega el dis es cuando ya es un problema muy complejo que es difícil de tratar. La embarazada por sí debe ganar peso. La embarazada generalmente aumenta de peso y engorda, y no sé si acá dicen lo mismo, pero allá me dicen, yo debo comer por 2, pero come por 5. Y uno dice, ¿comiste? Sí, ¿como bien? Sí, como la fruta que me dijo, pero además me como todo lo demás. Y no solo va implicado en el hecho de que le dé hambre, sino que si tiene factores de riesgo asociados que probablemente los pasamos por alto, no los detectamos y no se los preguntamos. Entonces, esto es un problema un poquito difícil. Y para el Colegio Americano ha sido también un dilema porque no hay un consenso específico, se ha tratado de hacerlo, pero el Colegio Americano lo que ha hecho es agarrar todo lo que se habla de síndrome metabólico,
adaptarlo al embarazo y ponerle un poco hipertensión y diabetes y los demás criterios. Entonces, ya vamos a ver un poco los estudios a través de los años, cómo es que es difícil detectar a la paciente o se nos puede pasar como que es un síndrome metabólico y en realidad estamos ante una diabetes. Bien, en el 2001 se trató de hacer un consenso de 5 criterios. De estos, cumplir al menos 3. Pero si ustedes se fijan, se quedaron un poco flojos. 102, cintura abdominal en hombres, 88 mujeres. Esto se quedaba un poquito flojo, o sea, como grande. Que yo te permito que seas panzón. Bueno, y la glicemia en ayunas, 110. Ya se pasó a 205, la detección se nos fue un poco, casi que llegaba a 126. La OMS hizo un llamado de alerta, se hicieron nuevos conceptos y si se fijan, le bajaron un poco a la cintura, le bajaron un poco a la glicemia, se mantuvieron con los triglicéridos y el colesterol de alta densidad más o menos en iguales valores. La Clínica Mayo para el síndrome metabólico pone estos criterios y los pone bien rígidos que se deben cumplir. El Colegio Americano se basa en la Clínica Mayo para hacer estos conceptos, sobre todo porque hay que detectar a la mujer con síndrome metabólico pre-embarazo, pregestacional. Y si una vez ya se embarazó, que es bien difícil medir el perímetro abdominal, hay que basarse en los siguientes criterios. Si se fijan, son los mismos: 89, 40, 150, 40 para HDL y la glicemia abajo de 100. O si está en tratamiento con diabetes, ahí se le agrega un punto. O si la hipertensión estaba arriba de 130-85 o era hipertensa crónica o era una hipertensión gestacional que ya está en tratamiento, ya tiene un punto. Entonces prácticamente la paciente con diabetes gestacional e hipertensión gestacional tiene 2 puntos de los 3 o más que debe tener para síndrome metabólico. Y bien, esto es lo que les decía. La Britney se puso gordita, eso le aumenta en los ácidos grasos libres, aunado a la resistencia a la insulina, que es normal en el embarazo, que se desarrolla en el segundo y tercer trimestre, que induce a la lipogénesis. Esto nos puede hacer una alteración oxidativa del endotelio y producirnos hipertensión y llevarnos a problemas tan grandes como preeclampsia. La hiperglicemia nos pueden dar problemas en el feto, tanto de restricción del crecimiento como de obesos, fetos grandes, macrofeto. Y a largo plazo podernos enmarcar en una enfermedad cardiovascular, difícil de tratar. La placa aterosclerótica tiene su génesis en esta dislipidemia temprana. Generalmente la embarazada se vuelve obesa. O sea, yo realmente en Panamá y en Argentina es donde he visto muy poca mujer que se embaraza y no se pone obesa, pero casi siempre se le va un poquito de más el peso y esto complica un poco, hay un término que no sé si ustedes lo han escuchado o si está de moda aquí, que es el veganismo gestacional, que es la paciente que es vegana, se embaraza y no quiere abandonar el veganismo. Por eso, porque no quiere subir de peso, pero es un problema psicológico grande por alteración en la vitamina B, pero ese es otro tema muy aparte. En la embarazada obesa, los trastornos hipertensivos pueden subir 2 a 4 veces, diabetes 3 a 5 veces, parto pretérmino por inducción, ya sea por diabetes descompensada, por hipertensión, se tiene que inducir a veces tempranamente, ya lo vamos a ver en algunos estudios. El riesgo de distocia, si la paciente tiene un feto grande. En el parto, la obesa generalmente termina en cesárea. A mayor índice de masa se ha visto que mayor tasa de cesárea, mayor tasa de hemorragia posparto, hay un aumento de la mortalidad asociada a obesidad materna por todas las complicaciones metabólicas que puede presentar la embarazada. Por lo tanto, durante el embarazo se le recomienda a esta paciente que ya se detectó con síndrome metabólico porque cumple con más de 3 criterios anteriores descritos o está en riesgo de cumplirlos, que su objetivo terapéutico no sea más de 7 kilos. Difícil. Una dieta alta en fibra, carbohidratos complejos, difícil. Sobre todo la Britney no le gustó, le ofrecimos esto y no le gustó. Que ejercicio, ¿cómo le puedo exigir
yo a la embarazada, que es cajera de un banco, que trabaja de 7 u 8 de la mañana a 5 de la tarde y se tiene que quedar cuadrando hasta las 8 de la noche, que camine al salir de su trabajo. Y si camina la asaltan, entonces no puede ser. Ahora, durante el embarazo no podemos decirle, tenés que bajar de peso, amarrate el estómago, hacerte la bariátrica, no podemos hacerle eso. No le podemos exigir eso. Definitivamente tenemos que ver cómo controlamos el peso. Si es en lo institucional es más difícil porque los controles cada mes cuesta realizarlos. Si es en lo privado, pues no llega porque no tiene el dinero para pagarlo. Y si no, pues no estamos, o no le hemos hecho la conciencia, o ella no tomó su papel en su enfermedad. Estos son criterios que se le hacen a cualquier embarazada. Hoy definitivamente decir que hay embarazada sin riesgo no existe. Ayer platicábamos que la embarazada sin riesgo es la que se complica, la que se muere, ya no se diga la que tiene riesgo. Pues ven ustedes, pero hay algo importante en esta parte, que es la evaluación de la función cardíaca. La paciente obesa con tendencia o con síndrome metabólico debe tener una evaluación cardiovascular y si el electrocardiograma es anormal, debe tener un ecocardiograma. Pero en los controles prenatales difícilmente le hacemos un electrocardiograma. Tomamos la presión, la frecuencia cardíaca, el feto, vas bien, no engordes, no comas más, te veo el otro mes. Y la evaluación de la función renal y hepática, muy pocas veces la hacemos. Bien, pero esto es la paciente que nos va a hacer un síndrome metabólico, que cumple con los criterios y que probablemente va a tener alguna complicación. Pero desde hace años se empiezan a escribir sobre complicaciones y por eso es el tema, porque la paciente con síndrome metabólico se complica intraparto y posparto en el futuro. Veamos en el tiempo, no quise hacer artículos muy viejos, traté quizás de irme un poco hace 10 años y ir buscando, les encierro aquí arribita, en el 2009, aquí es un artículo de Chatzi es el que más escribe síndrome metabólico, un estudio que hizo en Grecia, y él se pregunta esto, ¿el síndrome metabólico tempranamente en el embarazo puede dar parto pretérmino? Hizo un estudio, comenzó con 1000, se le fueron quedando varias, porque hicieron abortos, porque hicieron otras complicaciones, porque no continuaron el estudio, porque terminó con 625 pacientes, un número no despreciable, y descubrió que el síndrome metabólico y el parto pretérmino se asocia con una media de hasta 11 semanas preparto. O sea, llevar y decir que la paciente con síndrome metabólico puede tener un parto pretérmino a las 29 o 30 semanas es fuerte, es grave, es un problema de salud porque es un neonato que va a pasar 2 meses probablemente en UCIN, si es que se logra madurar los pulmones. Se asocia también, lo encontró, a RCIU y en otros estudios vimos a macrosomía fetal. Mayor riesgo de hipertensión, pero también encontró que la paciente que ya iniciaba con síndrome metabólico e hipertensión o algunos criterios, pero sobre todo hipertensión, tenía mayor riesgo de complicaciones. Y si esto es bonito porque después en otro estudio también lo ponen, que el síndrome metabólico en el primer trimestre o preconcepcional aumenta las complicaciones. Pero hay un estudio más adelante que lo bota y dice que si no lo tenía antes y lo desarrolla en el embarazo, las complicaciones bajan. Entonces, es bien difícil decir, la paciente no tenía síndrome metabólico y hoy sí lo tiene, a menos que sea su amiga, su paciente de toda la vida, la que ha tenido tres partos con uno, que uno la puede ir siguiendo, de lo contrario no. Vean 2011, el Journal de la Sociedad Turca de Ginecología y Obstetricia se hace esa pregunta, que si los criterios de síndrome metabólico se asocian a complicaciones en el embarazo. Claro que sí. Encontraron que en casos de síndrome metabólico o criterios casi de síndrome metabólico estaban más presentes en embarazadas con complicaciones que en embarazadas normales. La fueron siguiendo y la fueron tamizando y vieron que síndrome metabólico estaba más asociado a complicaciones. Y, le vuelvo a decir, se asocia a enfermedades cardiovasculares en el futuro. 2015, fíjense, este es un estudio muy bonito, pequeño, 24 pacientes en Carabobo, en una universidad, Venezuela, para no estar hablando solo de Europa, hablamos un poco de Sudamérica. Encontró, este fue un tesis de grabación de una ginecóloga,
y encontró complicaciones. Fíjense, antecedentes personales patológicos para desarrollar síndrome metabólico, hipertensión, obesidad, diabetes. Casi los mismos que nos venimos diciendo toda la vida. Y complicaciones durante el parto, oligohidramnios, amenaza de aborto, algunos polidramnios y posinesia fetal. Entre otros que describió muy poco el porcentaje, por eso no los describe. 2015, en esta revisión, se hacen que, entendiendo la fisiopatología de la diabetes y la hipertensión, podemos nosotros llegar casi como un embudo al síndrome metabólico. El embarazo, como les dije anteriormente, desarrolla una resistencia a la insulina, generalmente segundo y tercer trimestre. Y la resistencia a la insulina está implicada en estas dos cosas, diabetes e hipertensión esencial. Y bueno, 2015, el Open Journal nuevamente dice, síndrome metabólico y embarazo, su prevalencia y complicaciones obstétricas y en el neonato. Las tiene. ¿Por qué es importante eso? Porque una vez detectado el síndrome metabólico, yo tengo que decirle a la paciente y yo tengo que seguir a la paciente de una forma más constante porque va a desarrollar complicaciones. Mire, mujeres con síndrome desarrollan más complicaciones con síndrome metabólico. Si lo desarrolla en el primer trimestre y no lo tenía antes, reduce las posibilidades, pero las tiene. Preeclampsia, eclampsia y diabetes son las complicaciones más grandes. Pero bueno, vamos a hablar un poco más adelante de hemorragia y van a ver que las principales indicaciones de ingreso a unidad de cuidados intensivos es preeclampsia, eclampsia, hemorragia es la otra, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de preeclampsia y eclampsia, que son las principales, o una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Neonato con malformaciones, si lo tenía pregestacional. Si lo tiene en el embarazo y lo desarrolla en el embarazo, las complicaciones de esas disminuyen, pero sí puede hacer distrés respiratorio neonatal. Y puede cursar con RCIU, oligodramnios. Este es un estudio que lo hicieron en el 2016. Pero bien, fíjense, hace una comparación entre los diferentes criterios a nivel del tiempo, desde el 2001, cómo van, bueno, creo que se mira mejor allá, pero ven aquí, cómo van los criterios, los van cambiando, y al final el último aprobado por la Asociación Americana del Corazón, siempre Chatzi, que es el que más escribe de esto, los criterios ya establecidos, miren, bien específicos, 3 o más criterios, y aquí dice, de acuerdo a 4 criterios diagnósticos, en mujeres no diabéticas, que tienen que cumplir esos 4 criterios diagnósticos. ¿Cómo le va en el desarrollo perinatal? Alta prevalencia de síndrome metabólico dependiendo del criterio utilizado. En mujeres que tienen complicaciones hay una alta prevalencia de síndrome metabólico, pero en este estudio recomienda, y es algo que el Colegio Americano ha sido muy, yo quisiera decir prudente, pero está todavía a la expectativa porque no hay un estudio serio, grande, para poder decir, estos son los criterios de síndrome metabólico en la embarazada. Por esto, en este estudio recomiendan hacer un punto de corte y decir síndrome metabólico pregestacional y síndrome metabólico gestacional. Y definitivamente los resultados perinatales adversos son más altos en la paciente con síndrome metabólico. Si implicamos la resistencia a la insulina, la dislipidemia, el estrés oxidativo de los lípidos, en la génesis de la lesión endotelial pequeña pero constante, nos explicamos cómo es que llegamos a parar en hipertensión, preeclampsia, eclampsia. Y hay una cosa muy, muy difícil de tratar, y eso lo voy a hablar en la otra charla, es que la paciente con lesión endotelial responde mal al choque hemorrágico. Se muere. La paciente con preeclampsia que hace choque hemorrágico es difícil de tratar, porque tiene un desquebrajamiento del glicocálix a nivel endotelial que es difícil de tratar. Y bueno, ¿cuándo decir adiós zona de confort? ¿Dónde es mejor la zona de confort? ¿Intrapanza o extrapanza? Entonces, aquí es donde vamos con la madre y decimos, estamos llegando a cierto punto en el que el bebé va a estar mejor afuera. Estamos llegando a cierto punto en el que lo podemos mantener, pero mejor maduremos, hagamos maduración pulmonar y veamos cómo nos va. O en el parto podés tener tales complicaciones, no te sugiero que lo tengas en el interior, te sugiero que lo tengas en una clínica con todas las adecuaciones para ese parto. La velocidad
de dilatación cervical se enlentece en el síndrome metabólico. Esto se ha visto. La inducción del parto es más frecuente porque generalmente lo hacemos antes de la fecha de parto, con un cervix desfavorable, que vamos a tener maduración cervical, inducción del parto, prolongación, detención del trabajo de parto. La probabilidad de éxito de parto vaginal se ve reducida en el síndrome metabólico. Como les dije anteriormente, puede cursar con RCIU o con macrofeto, y eso nos puede llevar a obesas y terminar en cesárea, y la obesa en cesárea se complica más con hemorragia postparto, infección postparto, dehiscencia de la poneurosis, seromas, ustedes lo saben muy bien. Aumento de desgarros grado 3 y 4. Se pierde un poco la laxitud de los tejidos y es un tejido que no está preparado. Nosotros sabemos que fisiológicamente el periné se va preparando para el final del parto, con una elasticidad mejor, que se pierde o que no se alcanza en estas mujeres. Y, por supuesto, el incremento de tasa de cesáreas, aunque la OMS me exija que tengan que ser 18, lo siento, en El Salvador es casi de 40, y no me enorgullezco, pero tengo que decirlo, tenemos que reducirlo, pero no es reducirlo a costa de sacar un niño en pasta de diente, como decimos nosotros, empujadito hasta que nace vía vaginal y nace con asfixia. Pero bueno, la tasa de cesárea se ve incrementada y nosotros tenemos mucha paciente obesa. No sé si acá en Guatemala también, pero tenemos mucha paciente obesa. Se recomienda en el parto profilaxis antibiótica, alumbramiento dirigido. Estas son recomendaciones. Eso no se debe tomar al pie de la letra. Usted, cada quien va a detectar sus factores de riesgo en la paciente, pero esto es lo que se recomienda. Si es cesárea, una incisión Fanistel es mejor. Se debe cerrar. Generalmente, si son obesas, tienen un celular subcutáneo mayor de 5 centímetros y eso pues ya es un predisponente para infección o para seromas y se sugiere que se suture. Control del sangrado, porque les dije, estas pacientes con síndrome metabólico responden mal al choque hemorrágico, responden muy mal a todas las medidas de reanimación que nosotros hacemos. Y para minimizar el riesgo tromboembólico, pues una deambulación temprana, utilizar medias Flowtron, que nosotros les llamamos Flowtron, pero son de compresión gradual, o heparina de bajo peso molecular mientras esté inmovilizada y postergarla pues 3, 5, 7 días postparto. Si tiene factores de riesgo, pues ustedes ya lo saben. Si es aparte de eso, tiene otras cosas, pues ustedes lo van a poder llevar a 3 o 6 meses. Y bueno, para finalizar, una opinión, viendo todo esto, viendo lo que nos recomiendan, viendo los estudios, viendo lo que dice el Colegio Americano, se pone en evidencia que hay una alta tasa de complicaciones en el embarazo asociadas a síndrome metabólico, sobre todo preeclampsia, eclampsia y diabetes gestacional. Y en el parto, mayor índice de cesáreas, mayor índice de infecciones. Y definitivamente la embarazada obesa o que en el embarazo se pone obesa tiene mayor probabilidad de complicarse. Bueno, muchas gracias.